Sean muy bienvenidos todos. En este tema vamos a ver conceptos de fasores en un transformador trifásico. Los fasores que se presentan cuando se pierde una fase o cuando en un transformador de distribución se va un fusible. Vamos a hacer el análisis de los fasores en un transformador conectado en delta estrella, delta estrella delta y finalmente los fasores de un autotransformador. Les mencionaba que en un transformador monofásico la corriente entra, como le estoy representando en el sentido de izquierda a derecha, entra a la bobina primaria. Aquí estoy representando la polaridad mediante un círculo pequeño en la parte superior, y en la bobina secundaria también estoy poniendo la marca de polaridad. Consideremos que la corriente en el lado primario está entrando por polaridad y en el lado secundario la corriente sale por polaridad. Podemos decir que en el transformador, en el lado primario circula en un sentido y en el lado secundario en el sentido opuesto. Las tensiones, hay una tensión primaria que le estoy llamando BP y una tensión secundaria que le estoy llamando BS. Regresemos un poquito al concepto de polaridad. En el primer módulo habíamos comentado que la polaridad nos servía como referencia para establecer el sentido de las flechas, el sentido de los vectores que representan los fasores de tensión para ese transformador. Vamos a ampliar un poquito el concepto de polaridad. En un transformador podemos tener polaridad aditiva o polaridad sustractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la polaridad que hayamos establecido en el diseño, en ese sentido van a circular las corrientes. La polaridad más comúnmente usada es la polaridad sustractiva. Esto quiere decir que cuando la corriente entra por polaridad, en el secundario sale por polaridad. Esta es la polaridad sustractiva. En el caso de las tensiones, van a coincidir o van a estar en fase si es polaridad sustractiva. Si es polaridad aditiva, entonces las tensiones se van a sumar. Vamos a observar esto en un diagramita para una mejor comprensión. Se acostumbra a identificar las polaridades en el primario como P subíndice 1 y la no polaridad como P subíndice 2. En el lado secundario, la polaridad se marca siempre con S1 y la no polaridad con S2. Ok, si este transformador tuviera polaridad sustractiva, entonces las tensiones se van a restar. Este es B primaria, este es B secundaria, BS. Si observan lo que he dibujado aquí, las no polaridades están unidas y aterrizadas. Si en el lado primario tuviera yo 200 volts y en el lado secundario 100 volts, cuando yo realizo una medición de volts entre P1 y S1, ¿qué tensión estaré midiendo? Bueno,
si el transformador tiene polaridad sustractiva, entonces las tensiones se van a restar. Como los dos tienen el mismo punto de referencia, aquí hay 200 volts y en la misma dirección están los 100, evidentemente faltarán 100 volts para completar los 200. Esto es en el caso de que se tenga polaridad sustractiva. El BS va a ser igual a 100. Y si fuera polaridad aditiva, entonces las tensiones, voy a poner un diagramita, este es BP, que es igual a 200, y este es BS igual a 100. Entonces la tensión que me va a reportar un voltímetro conectado bueno, ya sería de diferente manera, pero aquí el voltaje total que me reportaría el multímetro sería de 300 volts. Claro, voy a hacer la conexión correcta. Entonces aquí tendríamos S2, tendríamos S1, en una polaridad aditiva estaríamos midiendo la suma de las tensiones, y en una polaridad sustractiva va a ser la diferencia de las tensiones. Por eso, o de ahí el nombre de polaridad sustractiva o polaridad aditiva. Continuamos aquí entonces. Este transformador tiene una relación de 440 a 220 volts. Como tiene polaridad sustractiva, si yo conectara a tierra las dos no polaridades, la tensión que estaría midiendo de polaridad P1 a polaridad S1 sería de 220 volts. Ok, espero que haya quedado aclarado este concepto de polaridad. Nos vamos a brincar a las conexiones de un transformador trifásico y vamos a analizar las conexiones de este transformador. Para cada fase o para cada transformador monofásico prevalecen las condiciones que he descrito anteriormente. Ahora vamos a establecer lo siguiente. Yo tengo una fuente que puede ser un generador o puede ser un transformador conectado en estrella. La condición es que tengo una fuente conectada en estrella y con el neutro aterrizado. Partimos de ahí. Y para esta fuente tengo las tensiones obtenidas de esta fuente que están conectadas, que son tres fuentes monofásicas. Ya dije que están conectadas en estrella y aterrizadas. Entonces, este diagrama fasorial corresponde a la fuente que estoy usando. Ok, me alejo de la fuente. Ahora me voy a analizar este transformador trifásico que tiene una conexión delta en el primario y una conexión estrella en el secundario. Veamos aquí en el secundario, tengo realizada la estrella y aterrizada. Y en cada una de estas fases, la polaridad del lado secundario lo tengo arriba, en la parte superior. Esta es la polaridad secundaria de la fase A,
la polaridad secundaria de la fase B y la polaridad secundaria de la fase C. Analizando el lado secundario donde está formada una estrella. Ahora me voy a analizar el lado primario de este transformador. Obsérvese que la bobina de la fase A, que está conectada de polaridad a tierra, esta está siendo inducida por la bobina primaria que está conectada entre las fases A y B. Lo que quiere decir que la tensión que estoy aplicando en esta fase del transformador es la tensión AB. Y si me voy a analizar de dónde proviene esta tensión AB, me voy a la fuente. La fuente tiene la fase A, B y C, pero la tensión que estoy utilizando es la tensión AB. Bueno, me voy al diagrama que tengo aquí del lado izquierdo del transformador, izquierdo y abajo. Tengo una delta, un triángulo, en donde la tensión AB debe coincidir con la tensión AB de la fuente, ¿correcto? Estas tres tensiones de la fuente yo las tengo dibujadas aquí con línea punteada para que me sirvan de referencia. ¿Cómo está la tensión de la fuente? Entonces, así como está conectada la fase A entre las tensiones AB, la fase B del transformador está conectada o está siendo alimentada con la tensión BC. La tensión BC es la que está alimentando el primario de la fase B. Y esta tensión BC es una tensión que está en esta dirección, de B a C. Recuérdese la forma de nombrar los fasores. Primero se menciona la punta de la flecha y después el origen. Es decir, primero se menciona la polaridad y después la no polaridad. Me rebasé. Ok, este es el diagrama que estamos analizando. La tensión para la fase B es BC en el primario, es esta tensión. Y finalmente, para la fase C, la tensión que está alimentando es la tensión CA. Y así completamos aquí el triángulo. La tensión CA es la que está alimentando la tercera fase. ¿Por qué me fui a hacer este análisis? Porque resulta que en el transformador trifásico conectado en delta estrella hay un desfasamiento que se produce por el tipo de conexiones. Ahora observemos. Para la fase A, la corriente del primario está opuesta a la corriente secundaria. Y habíamos comentado en el dibujo anterior que la tensión, si es un transformador monofásico, la única diferencia van a ser las polaridades. Si es polaridad subtractiva, la tensión del primario va a estar en fase con la tensión secundaria. Esto prevalece aquí. La tensión secundaria va a estar en fase con la tensión primaria aplicada. La tensión aplicada en el primario es AB, por lo tanto, la tensión inducida en la fase A del lado de la estrella va a estar en fase con la tensión que la provoca. A ver, de este lado tengo la fase A en el lado de la estrella. Esta tensión AN va a estar en fase con la tensión AB del lado primario, pero las tensiones van a estar en fase.
De la misma manera, la tensión de la fase B en el lado de la estrella, esta tensión B, que va a estar 120 grados atrás, va a coincidir en fase con la tensión BC. La tensión BC la tenemos aquí a 0 grados, por lo tanto la tensión secundaria inducida va a estar a 0 grados. De igual manera, la fase C, la tensión BCN del lado de la estrella, estará en fase con la tensión CA de la delta. La tensión CA está en este sentido y al observar la tensión inducida que va a estar en fase, nos resulta aquí. Bueno, el desfasamiento se va a observar ahora que mientras estamos alimentando la delta con un sistema de tensiones de 3 fases en donde la fase A está a 90 grados, las tensiones en el lado de la estrella van a estar adelantadas. ¿En cuánto? Bueno, en 30 grados. Obsérvese la fase A en el lado primario está a 90 grados, pero en el lado secundario va a estar a 120 grados del origen. Es un fenómeno que hay que tomar muy en cuenta en los transformadores conectados en delta estrella. Este es un primer análisis en donde vemos que las tensiones secundarias van a estar adelantadas en 30 grados con respecto a las tensiones primarias. Espero que se entienda esto porque vamos a continuar ahora cambiando las conexiones de la delta. En este primer caso, adelantándonos un poquito más hacia adelante, es a este tipo de conexión de transformador se le identifica como conexión DY11. Es una clave para identificar rápidamente si las tensiones secundarias están adelantadas o atrasadas con respecto a las tensiones primarias. Bueno, la DY11 se refiere a que el lado primario está conectado en delta, el lado secundario está conectado en y el 11 porque las tensiones, ya dije que están adelantadas 30 grados, pero esto se relaciona con las posiciones horarias. En un reloj analógico, a 90 grados tenemos el 12, a 120 grados tenemos las 11, por eso se relaciona o se le denomina conexión DY11. Bueno, al realizar un cambio en las conexiones, si nosotros ahora aquí en el lado de la estrella invierto la polaridad, sí, adelante. Bueno, en algunos casos, algunos fabricantes sí lo identifican así, YN, o sea, delta, estrella, obviamente va a tener un neutro, pero en la mayoría de los casos se lo denomina más DY11. En algunos casos sí el fabricante le marca con DYN. Ok. Sí, para servirte. Vamos a considerar ahora transformadores monofásicos con polaridad aditiva. Si la polaridad de los transformadores monofásicos fuera aditiva, lo que pasaría es que las tensiones estarían entonces invertidas. La tensión primaria AB, que ya la teníamos aquí, va a provocar una tensión inducida en el secundario, pero con polaridad invertida.
Es decir, en vez de estar aquí a 120 grados, ahora va a estar a menos 60 grados la tensión inducida en la fase A. Y así para las otras dos fases. De manera que sí voy a tener el mismo sistema vectorial en estrella y el neutro puedo tenerlo aterrizado, que es lo recomendable, pero pudiera ser también neutro flotante. Pero lo más frecuente y lo recomendable es que los neutros se aterricen. Bueno, tenemos un sistema vectorial ahora diferente del que habíamos visto para el esquema DY11. A este arreglo ahora le llamamos DY5. ¿Sí? No es tan frecuente, pero pudiera llegar a darse el caso que tuviéramos un transformador DY5. En este caso las tensiones están con respecto al primario, la corriente va a estar atrasada 150 grados. En el primer caso que teníamos el DY11, las corrientes o tensiones secundarias se adelantaron 30 grados, ahora están atrasados 150 grados. Son las dos condiciones en transformadores, simplemente cambiándoles la polaridad en el secundario. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, continuamos. Vamos a hacer otro cambio en las conexiones de la delta del primario. En el primer diagrama les había puesto una conexión delta para la primera fase entre A y B. Ahora la conexión es entre A y C. A ver, adelante. Inge, en este caso, ¿por qué es DY5? A ver. Sí, en este diagrama DY5 porque la tensión primaria está a 90 grados, entonces la hacemos coincidir con el horario de 12, porque a partir de las 12 empezamos a medir. Para este diagrama, si se fijan, la tensión secundaria, si la hacemos coincidir con la manecilla horaria del reloj, nos estaría marcando las 5, y que significa que la tensión secundaria está atrasada 150 grados. Ok, en este caso la tensión secundaria inducida está coincidiendo con la hora 5. Tomando en cuenta que la diferencia entre 12 y 1 representan 30 grados, o entre las 12 y las 11 también representa 30 grados. Al tener aquí 150 grados de diferencia entre la tensión de la fase A primaria con la tensión de la fase A secundaria, son 150 grados, por eso se considera que es un DY5. Sí, de nada. Bueno, estábamos analizando este transformador con conexión delta en el primario, pero la delta está corrida, está desplazada. En vez de, para la fase A, ahora, en vez de que estuviera alimentada con AB, está alimentada con AC. Entonces la tensión que va a provocar la fase A del secundario va a ser la tensión AC.
Bueno, la tensión aplicada a la fase A es la tensión AC, por lo tanto, la tensión secundaria inducida para la AC va a estar aquí a 60 grados. Para la fase B, cuya tensión secundaria está aquí a menos 60 grados, la tensión que la provoca es la tensión BA. La tensión de BA el ángulo de BA coincide con el ángulo de BBN en el secundario. Y finalmente, la tensión CB de la tercera fase, la tensión CB va a coincidir con la tensión CN del lado secundario. Podemos observar que la tensión secundaria ahora está atrás de las tensiones primarias y la diferencia es 30 grados hacia atrás. En el primer caso, BAN estaba aquí a 120 grados, ahora quedó a 60 grados. Y como ya podrán imaginarse, a este arreglo se le llama DY1. Los que han trabajado con transformadores de potencia estarán asociando esta información con la placa de datos del transformador. DY1. Y si invertimos las polaridades nos va a dar un DY7. Bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado claro, pero si hay preguntas, antes de pasar al siguiente, si hay preguntas, pueden levantar la mano. Parece que todo está claro. Este es un fenómeno, bueno, les estoy presentando aquí el diagrama de un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia, sobre todo en los transformadores de las redes de distribución. En muchos de nuestros países la distribución está en 13.800 volts y con mucha frecuencia se funde el fusible de una de las fases en 13.8. Y en el lado secundario tenemos la conexión estrella aterrizada y de repente hay una descarga atmosférica, se va un fusible y un gran porcentaje de los usuarios se quedan a media luz. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué pasa? Hagamos el análisis a partir de que si están las tres fases conectadas, tenemos una conexión delta, como ya habíamos visto en los diagramas anteriores. Tenemos la tensión AB, BC, CA. Este es el diagrama. Entonces, cada una de estas tensiones está induciendo una tensión secundaria. AN, BN, CN. Cuando se rompe el fusible, se pierde este punto de referencia, desaparece. Este punto de referencia que estaba aquí desaparece. ¿Qué pasa entonces? Primero en el lado primario, vamos a ver qué pasa. La tensión BBC sigue presente, porque las fases BC siguen alimentando al transformador, pero solamente se quedan alimentando al 100% uno de estos tres transformadores monofásicos. Es decir, nada más BBC es el único que queda presente al 100%. Bueno, ¿qué pasa con las otras? Al perderse a estos dos vectores, vean que están
en serie en este momento. Al perderse esto, es como si se rompiera una liga, se desplazan hacia abajo y quedan en fase, podemos decir, B. El voltaje CAB se convierte en una sola línea, BCA y BAB. Las dos quedan divididas. Los voltajes ahí se quedan divididos, como el voltaje entre fases. Si fueran 200 volts aplicados aquí, cada fase ahora se queda alimentando solamente 100 en CA y 100 en AB. En las tensiones de fase a tierra en el primario, esas siguen presentes. En el primario siguen presentes los 3 voltajes y a tierra, y sigue habiendo 120 grados entre BN y BCN, porque la fuente sigue generando. Lo único que se ha perdido es que aquí en el transformador, en su alimentación, se perdió la fase A. Y como la delta no tiene referencia a tierra, entonces las 3 bobinas se quedan conectadas así. Bueno, al quedarse, veamos aquí, de C llega a A, pero aquí no hay tensión, entonces se continúa hasta la fase B. La bobina AB y la bobina CA quedan conectadas en serie y la tensión entre fases se divide 50% para esta bobina y 50% para esta. Por lo tanto, las tensiones secundarias solamente tendremos 100% en la fase B, mientras que la fase A va a estar reducida al 50%, pero también movida en ángulo, igual que la fase C, reducida al 50% y movida en ángulo. Y resulta que los dos fasores, tanto A como C, van a estar en fase. Fíjense, BCA va a inducir una tensión CN que va a estar en fase con la otra tensión inducida por BAN. Entonces las tensiones secundarias se reducen al 50% de la tensión nominal. Ahora, ¿por qué el 50%? Bueno, aquí es evidente que si estamos alimentando una fase con 200 volts y luego ponemos en serie 2 bobinas, obviamente cada una se va a quedar con 100 volts cada una. Por eso en el secundario también se va a representar la mitad solamente de la tensión nominal. Confirmando esto, podemos agarrar el ángulo que existe entre la posición original de la tensión AN, que es 120 grados, por lo tanto hay 60 grados aquí, y el coseno de 60 grados es 0.5. Por eso queda al 50%. Bueno, este es el diagrama fasorial entonces de la estrella. 100% de la tensión en BN, pero solamente 50% de la tensión en AN y en CN. Esto quiere decir que de los usuarios que son alimentados por un transformador trifásico, cuando se pierde una fase, solamente una tercera parte se queda con el voltaje nominal y 2/3 partes se quedan solamente con el 50% de la tensión. ¿Sí se entendió? ¿O hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Adelante. Este análisis que acaba de hacer es igual si son 3 transformadores monofásicos independientes y si es un solo transformador trifásico. Es idéntico, el fenómeno es igual. Y otra pregunta, en el caso de que la fase A se va, los voltajes BCN y BBN se alteran. Los que se alteran
son los que pierden, porque BN sigue intacto porque BN está alimentado por BC. Entonces, como BC aquí sigue al 100%, entonces BBN es el 100%. Los que se afectan son las otras fases, la AN y la CN. Ok, sí, nada. Continuamos entonces. Es el mismo caso, lo único que quise ejemplificar aquí es, así están conectadas las bobinas de la delta, y cuando se pierde la fase A, estos ya no tienen de dónde soportarse, se quedan aquí en serie y en paralelo con la bobina BC. Nos pasamos al análisis de un transformador conectado en estrella, delta, estrella. Como ya veíamos los casos anteriores, la delta nos mete por ahí. Sí, adelante. Dije, ahí esa delta la meten para el cambiador de toma, como un devanado para servicios propios. Ok, buena pregunta. Mira, puede haber transformadores muy raros que tengan conexión estrella-estrella solamente. Hay cuando menos dos razones para meter una delta ahí. La primera y la más importante es cuando estos transformadores son o se usan en los sistemas de potencia. En algún tema posterior veremos el tema de redes de secuencias. En las redes de secuencia veremos que la conexión delta permite la generación de corrientes de secuencia cero. No me voy a meter en el tema ahorita, nomás lo voy a mencionar. Pero ¿para qué nos sirve esto de la secuencia cero? Bueno, nos sirve para poder producir las corrientes que se requieren para que operen las protecciones eléctricas. Si no tuviéramos la delta ahí, no podríamos generar las corrientes para fallas a tierra. Entonces, por eso es necesario poner la delta. Ahora, ya puesta la delta, podemos tomar tensión para alimentar los servicios auxiliares o los servicios propios o no. Podemos dejar la delta solamente ahí. En muchos casos de transformadores estrella, delta, estrella, la delta está presente en el interior del transformador y no tiene ninguna conexión de salida, porque su función principal ahí es producir las corrientes de secuencia cero. Entonces, claro, si requerimos, vamos a suponer que este es un transformador de 230 kV en el primario, 115 o 69 o 34.5 en el lado secundario, pero necesitamos alimentar los servicios propios de la subestación, entonces la delta se hace a 13.8 para poder tener de ahí los servicios propios. Es decir, ya estando la delta, pues la podemos aprovechar, pero en muchos casos, si no se requiere, pues se queda oculta allá adentro y pocos saben que hay una delta allá adentro. No sé si queda respondida la pregunta. Ok, continuamos. En este caso, la bobina que produce o que induce las tensiones secundarias va a ser la primaria, que ya vimos que está conectada en estrella. Entonces, la alimentación de este transformador, el sistema fasorial de alimentación coincide con el sistema fasorial de la fuente, ¿sí? Exactamente igual. Y las tensiones inducidas en el secundario también son exactamente iguales a las tensiones del primario del transformador y consecuentemente a las tensiones de la fuente.
La diferencia únicamente va a ser en la tensión de la delta. Fíjense, la tensión que se induce en la fase A de la delta es la tensión se alimenta de la tensión AN, pero la tensión inducida o esta tensión secundaria se conecta en delta entre A y B. Entonces, entre A y B está la primera tensión. La tensión de la fase B está entre B y C. La tensión de la fase B está entre B y C. Y la tensión de la tercera, que es la fase CN, está entre C y A. Y así nos queda la delta, los fasores que forman una delta para el tercer devanado que tenemos conectado en delta. Creo que no hay mucho que comentar ahí. Ya dijimos que puede tener conexiones hacia afuera o puede no tenerlas. En el tema número 1 recuerdo que había una pregunta en donde me preguntaban qué pasaba en el generador si se aterrizaba un vértice de la delta. Bueno, la respuesta es que no pasa nada. Esta delta está totalmente aislada de tierra y pues para tener una referencia y que se puedan detectar las fallas a tierra, nosotros podemos aterrizar cualquiera de los vértices de esta delta internamente o podemos aterrizarla externamente fuera del transformador y no pasa nada. Nos serviría para detectar fallas a tierra de las otras dos fases si es que se estuviera tomando alimentación de ahí. Ok, pasamos a otro caso. Este es el caso de un autotransformador. En el caso del autotransformador, las tensiones primarias, secundarias y delta son idénticas a las del transformador estrella, delta, estrella. El comportamiento es idéntico. Otra vez aquí se hace presente la delta porque es necesario producir las corrientes de fallas a tierra. El neutro debe estar conectado a tierra. De esta manera nos permite producir, si en el lado de baja tensión, por ejemplo 115 kV, si en el lado de 115 kV hubiera una falla a tierra, esta falla a tierra tendría un camino de regreso al neutro, tendría una trayectoria, porque si no estuviera el neutro, no estaría circulando la corriente de fallas a tierra. Y también me podrían decir, bueno, pero la corriente de fallas a tierra va a haber aunque no estuviera la delta. Fíjense que no. Si estuviera solamente el autotransformador conectado su neutro a tierra y no tuviera la delta, no habría corriente circulando aquí a tierra. Por eso es que se hace necesario ponerle una delta a los transformadores, sobre todo a los de potencia. Es muy necesario ponerles la delta ahí. Ahora sí, si hay preguntas, con todo gusto las responderemos. Bueno, si cae dentro de nuestras capacidades. Por ahí, ¿ya nos va a tocar más el tema de grupos vectoriales? En todos los temas siempre vamos a estar tocando el tema de vectores. El siguiente tema va a ser de potencia y vamos a seguir trabajando con vectores y fasores. No, me refería a grupos vectoriales, o sea, de Y1, de Y5, de Y7, de Y8. Ah, no, ya no, ya. Bueno, lo que pasa es que una vez en un servicio me tocó que en la H1 tenían... ¿En la qué, perdón? En la H1. H1. ¿Sí? Tiene la fase C. En la H3 tenía la fase A. Secuencia invertida. Ajá, y por ahí pues el cliente estaba preguntando si pasaba algo o no, si se dejaba así conectada.
Yo hice un análisis y me di cuenta que de DY1, si invertí la secuencia, pasaba a DY11. No se prosiguió con el análisis porque lo que hicieron fue cambiar los aceleradores y corregir las fases. Pero es correcto lo que les dije. Javier. No nos escucha muy bien. Bueno, de lo que te alcancé a entender es que había una secuencia invertida. Lo que te podría yo decir es que no va a pasar nada si alimentas el transformador con secuencia invertida mientras no haya otro transformador conectado en paralelo, porque lo de la secuencia, ya a la salida del transformador se puede corregir la secuencia, intercambiando dos fases nada más. Entonces no pasa nada, pero si el transformador va a estar funcionando con una alimentación de secuencia negativa que va a repercutir en el secundario, pues entonces habrá que ver si conviene hacer la corrección en el lado primario o en el lado secundario. Pero el transformador puede trabajar perfectamente bien si lo alimentas con secuencia positiva o con secuencia negativa. Aunque, a ver, espérame tantito. Si es un transformador DY11, alimentándolo con secuencia positiva, nos va a dar DY11. Pero si lo alimentas con secuencia negativa, entonces va a producir DY1. No sé si... Sí, eso era lo último a lo que había llegado, de que también toda la secuencia cambiaba el grupo vectorial. Ah, sí, ok. Sí, cambiando la secuencia, cambia el grupo vectorial. Ok, gracias. Para servirte. Leonardo tenía una pregunta. Sí, adelante, Leonardo. Michelle, cuando podría hacer una consulta, cuando tengo un transformador de 70 Hz y 50 Hz, ¿qué es lo que le podría pasar? Mira, ahí no tengo mucha experiencia en qué puede pasar, pero puede funcionar bien. Eso creo que depende del material del núcleo. Tal vez si lo operas, si está diseñado para 50 Hz y lo operas a 60 Hz, posiblemente se vaya a calentar, posiblemente, pero puede ser que funcione correctamente. Hay muchos dispositivos eléctricos que el fabricante anota, este equipo puede trabajar a 50 o a 60 Hz. No tendría una respuesta exacta, definitiva para tu pregunta. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues terminamos este tercer tema. Les agradezco su participación y no dejen de visitar nuestra página. Por ahí tenemos algunos productos que pueden ser útiles en los esquemas de protección y control o medición. También tenemos por ahí fuentes de alta corriente para inyecciones de corrientes primarias o para pruebas de esquemas de protecciones en media tensión o en restauradores. Y por lo demás, en 2 semanas continuamos con el cuarto tema, en donde vamos a analizar las potencias, el triángulo de potencias, el factor de potencia, conceptos de medición, pero que finalmente van a ser muy útiles a la hora que veamos flujos de potencia en sistemas de potencia. Muchas gracias, que tengan un buen día y la próxima semana que sea de muchos éxitos para todos. Muchas gracias.